El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández en ausencia de Raúl Frías, titular de este espacio, el tema sobre la mesa, analizando hoy un tema forzoso por su propia naturaleza y también por lo que representa como problemática mundial y también en el país, el tema del agua. Hoy se conmemora el Día Internacional en favor del agua, el Día Mundial del Agua. Es una fecha importante que se celebra desde 1993 y se marca como el 22 de marzo. Es una fecha marcada por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se busca tratar de crear conciencia sobre un problema fundamental que es el agua. Se parte de la premisa de que la humanidad vive un grave problema de crisis mundial del agua, un planeta habitado por, ¿qué le gusta a usted?, más de 8,000 millones de personas, por lo menos entre un 25 y 30% de la población todavía no disponen de fácil acceso al agua potable. Pero no nos vayamos tan lejos. México presenta una problemática muy particular, pero antes de seguir con esta introducción, le doy la bienvenida a Lalo Manzanares, Eduardo, compañero mío que también conoce de esta problemática y ya la hemos podido comentar en alguna otra ocasión. Lalo, te saludo con afecto. Gracias, igualmente, estimado Víctor, un placer poder compartir opiniones contigo aquí en el tema sobre la mesa, de un tema de vital importancia para todos. Y mira, ahora que hacías la introducción, Vic, al tema, recuerdo cuando yo recién ingresé aquí a Mega Noticias hace ya 3 años, uno de los primeros temas que me tocó abordar fue precisamente el tema del agua. 3 años de mi presencia en Mega Noticias. Desde luego que la empresa tiene más tiempo abordando este vital problema del mundo, pero también de los mexicanos. ¿Y qué ha pasado en estos 3 años, Víctor? Pues lamentablemente seguimos no hablando de lo mismo, sino al contrario, seguimos dando a conocer que el problema se viene incrementando mucho, porque cada vez los municipios con algún grado de sequía van aumentando, seguimos incrementando el consumo agrícola. Hace 3 años hablábamos de un 73% del agua que consume el sector agrícola, hoy estamos hablando de un 76%, sin contar aquellos campos que por su cuenta hacen un pozo y no le avisan a la Conagua, que eso trae también graves consecuencias porque pues se van vaciando los mantos freáticos. Y bueno, pues este es un problema, vi que desde mi punto de vista pues sí ataca los 3 niveles de gobierno, ¿no? Desde el ámbito federal, menos presupuesto para la Comisión Nacional del Agua y pues el dinero se está yendo a otros lados. No hablo de desvío de recursos, no, sino de que no se invierte de manera adecuada el recurso público. Ahí tenemos las obras faraónicas, en administraciones anteriores se hacía exactamente lo mismo. Se prefirió invertir dinero en una estela de luz, por ejemplo, en la administración de Calderón, en lugar de buscar inversión hacia el sector agrícola para el mejor aprovechamiento del agua. Lo mismo sucedía con Enrique Peña Nieto, lo mismo sucedía antes con Fox y lo mismo está sucediendo ahora con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vamos a la federación. Los estados, pues los estados tienen muy poco margen de maniobra, porque si no les llega el recurso etiquetado, pues a final de cuentas no lo van a poder hacer. Y el municipio, fíjate, el municipio pues no le invierte a la infraestructura porque no se ve, porque es subterránea. Entonces ahí van atacando las fugas, pero ¿cuándo las atacan? Cuando el agua ya brotó del pavimento. Entonces ya tienen que romper pavimento, volver a gastar en la repavimentación, obviamente reparar la fuga, y eso es ya cuando se ve. Pero cuando llega a romper el pavimento una fuga de agua, es porque lleva tiempo haciéndolo. Y me voy hasta la sociedad, Víctor, en este primer comentario contigo. Nos quejamos de que no se reparan las fugas de agua a tiempo como sociedad, pero lavamos nuestro vehículo con manguera, o nos bañamos y enjabonamos sin cerrarle la llave, o nos cepillamos los dientes con el grifo abierto en lugar de ocupar un vaso. En fin, nosotros tampoco ponemos de nuestra parte. Sí, existe un diagnóstico muy acertado, Lalo. Puntualizaría ya nada más algunos aspectos. Tienes toda la razón. Actualmente el agua que se consume en México, el 76% está destinado a la agricultura, a la ganadería y a la acuacultura.
Las termoeléctricas, la energía eléctrica, excluyendo la hidroelectricidad, consumen un 4%. La industria autoabastecida, lo que se entiende como la industria, el comercio, los servicios, utilizan un 5%. Y el abastecimiento público, que es el que mencionabas tú, que es el consumo doméstico y público, es un 15%. Fundamentalmente creo que el problema está en el manejo que estamos haciendo en el aspecto agrícola. Es cierto, agregaría yo las responsabilidades que mencionaste y que ya en el último comentario lo agregaste y estoy de acuerdo, también la responsabilidad de nosotros como sociedad. Somos una sociedad que no valora como debe de ser lo que cuesta el agua. Somos una sociedad que siempre ha tenido agua, para su fortuna. México es un país maravilloso en muchos sentidos, porque cuando hemos tenido ahora sí el agua hasta el cuello o sin agua hasta el cuello, nos llegan las lluvias, y las lluvias parecieran ser una especie como de paliativo de situación que viene a corregir de nueva cuenta el problema, nos llenan las presas y nos olvidamos del problema. Y los gobernantes en turno, por no comprometerse, por obtener votos, por no crear conflicto, pues no hacen lo que tendrían que hacer para realmente preservar el agua. Nos falta la cultura del agua, no la preservamos, no sabemos aprovecharla, nos llega el agua de lluvia, no la aprovechamos, el agua en nuestras casas la tiramos también de manera impune y de manera desordenada. Los servicios de agua no tienen los medidores adecuados, la mayor parte de los sistemas que administran el agua en los municipios y en los estados dependen de los recursos que reciben por fuera y casi siempre son utilizados con fines también muy particulares, con fines políticos, electoreros, cajas chicas, y en fin, y casi siempre en la mayoría de estos casos operadores de agua trabajan con números rojos. En fin, tenemos un problema muy complejo que, como tú bien decías, lo citaste hace 3 años, lo venimos citando desde hace muchos años, pero hoy ya comienza a ser crisis. Ya hay fechas, empieza a hablar, hay quien las ha desmentido, pero la propia Ciudad de México, que es sin duda uno de los problemas más medulares que tenemos en cuestión del agua, ya tiene fechas fatales. Se habla de que su capacidad para tener suministro de agua decente anda en del orden de los 3 a 6 meses. ¿Qué te puedo decir del norte, donde también el mal uso del agua, el abuso por parte del sector agrícola, ha hecho que se tengan gravísimos problemas de desabasto de agua? Y sí me gustaría escuchar tu punto de vista, porque tú vives en un estado que al menos en teoría es rico en agua, porque el sureste, en las contradicciones del país, México, el norte, las grandes sequías, el centro con un poco más de abasto de agua por las lluvias que ya han ido disminuyendo, y el agua que se dice abunda en el sureste del país, donde está Veracruz. Pero por lo que veo también Veracruz tiene problemas de agua a pesar de esta supuesta riqueza. Te doy la palabra. Claro, sí, el sureste, de hecho, está batallando también con el agua, no nada más con el norte, y todo viene siendo, a pesar de los negacionistas, Víctor, de que el cambio climático no existe, de que todo esto es un proceso cíclico, que esto ya se había vivido en el pasado. A ver, no podemos negar lo evidente y tampoco podemos querer ocultar el sol con un dedo, no, y esto lo estamos viviendo en esas zonas donde siempre estaba verde, donde siempre había agua. Y hoy, mira, te puedo hablar aquí de la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Medellín. Las plantas potabilizadoras se encuentran en el municipio de Medellín de Bravo. Son 2 plantas potabilizadoras en una comunidad llamada El Tejar. El principal afluente de agua es el río Jamapa, que a su vez se alimenta de otro río, que es el río Cotaxla. Bueno, pues hay estiaje. Y sí, parece mentira, en el sur, en el sureste, en Veracruz, tenemos tandeos de agua a partir del mes de mayo, por la época de estiaje, porque se puede caminar en el río por donde están precisamente estas plantas potabilizadoras. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se dejan de hacer cosas. Por ejemplo, no se ha dragado el río. Entonces, al no dragarse, obviamente, pues interrumpe el paso del agua. Hay un ambiente político también aquí de por medio, que pretende el grupo que administra el agua en Veracruz, se llama Grupo Más. Bueno, pues está buscando llevar un acueducto con una toma de emergencia del río Cotaxla al río Jamapa. Bueno, pues el ayuntamiento, el alcalde y sociedad, pues están en plantón permanente y no quieren que se lleve a cabo ese acueducto que llevaría agua
pues bueno, a prácticamente el 68% de la población de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín. Entonces, aquí está el ambiente y el ánimo político también, en el que si sienten que se ven afectados sus intereses, bueno, pues simplemente no lo llevan a cabo cuando se pierde por completo el bien común. Y esto incluye a la sociedad, ¿eh? El bien común lo debemos procurar todos, Víctor, no es nada más cuestión del gobierno. A ver, el gobierno tiene que poner una parte, pero nosotros tenemos otra gran parte, ¿no? Claro, y fíjate, ahora que hablas de las responsabilidades, también hay que agregar, bueno, en este momento nuestras presas, la mayor parte de las presas, están en el orden del 40-45% de su capacidad. Estamos esperando que nos llegue un periodo de lluvias que nos pueda realmente solucionar el problema. No es esta la sequía más severa, allá en el 2011 se vivió un periodo de sequía tremendo, pero de nueva cuenta vuelvo al punto, llegan las lluvias y se nos olvida de todo lo que hay que hacer. El otro gran problema, y tú ya bien lo señalabas y estoy de acuerdo, sistemas como la Comisión Nacional del Agua, estas estructuras del gobierno federal que no reciben los recursos, aparte de incapacidad que debe de haber muchísima, no reciben los recursos adecuados. Los proyectos que se echan a andar, que se hicieron echar a andar en otros sexenios con miras a 20, 30, 40 años, se cortan, se frustran, no se terminan de concretar porque entra un sexenio y tiene otra visión de lo que es la administración del recurso. Y había que agregar otro factor, yo te señalaba que la industria consume por un promedio del 5%, uno diría, bueno, no es nada en comparación con el 76% que consume la industria agrícola, pero también es responsable de mucha de la contaminación de nuestros ríos. Una gran mayoría de nuestros ríos, mantos acuíferos, mantos freáticos, están hoy en día severamente contaminados por muchas prácticas indecentes que hacen empresas hoteleras, que hacen empresas que utilizan el agua para procesar ropa, empresas que utilizan para hacer refresco, empresas, en fin, los desechos siguen siendo mal vigilados, mal utilizados, no se exige con mayor acuciosidad en este aspecto. En fin, tenemos un problema descomunal, mi querido Lalo, y el problema es que el tiempo se nos acabó, ¿no? El tiempo ya se nos vino encima y ya vamos muy tarde. Hablaba hace un momento, ¿no?, del calentamiento global, que tiene mucho que ver en todo esto, con periodos cada vez más secos, con cada vez más lluvias, y cuando vengan, pues vendrán con mucha fuerza y lamentablemente no nos preparamos para poder captar esa lluvia de manera adecuada. En el tema del abastecimiento de la industria o de la industria autoabastecida, bueno, pues aquí algunas empresas, hay que decirlo, no voy a decir marcas ni empresas para no darles desde luego la promoción y publicidad, pero que tienen esa responsabilidad social, Víctor, me consta, porque he revisado sus planes. Por cada litro de agua que extraen, regresan 2. Y esa es su obligación, y así está establecido con los ayuntamientos o con el ayuntamiento para poder recontribuir, pero esa agua que tiene que regresar es agua limpia, o sea, no van a regresar agua contaminada, agua tratada, ¿no? Aquí donde se debe prestar mucha atención desde mi punto de vista es en el sector hotelero y en el sector minero, sobre todo el hotelero, para que las descargas no vayan directamente al mar, como sucedió hace un par de años, por ejemplo, en Acapulco, en donde se veían, los ríos de agua sucia descargando directamente al mar, y por otro lado, desde luego, la industria minera que, pues, aunque traten de remediar, pues no se remedia, lo que se echó a perder ya se echó a perder, punto. Fíjate que tocaste dos aspectos muy importantes. Uno, es cierto, la responsabilidad o irresponsabilidad de la industria minera, que es una gran consumidora de agua también y que desecha muchísimos tóxicos en los lechos, en los lechos de los ríos, y que después es trasladado, y como también la responsabilidad, bueno, de estas empresas que tú dices, que sí me gustaría mencionarlas. Yo creo que toda empresa que es socialmente responsable y que está comprometida con el cuidado del agua debe de tener la promoción y debe de tener la publicidad necesaria. Más los que deben también ser señalados constantemente son esos grandes grupos que, a pesar de tener dinero y de tener infraestructura y de haber hecho riquezas
inmensas en este país siguen contaminando los mantos freáticos o siguen robándose el agua, como ocurre mucho en el sector ganadero o el sector agropecuario, que como bien tú dices, por cada pozo que está legalmente asentado, hay otros 2 o 3 pozos que son explotados de manera clandestina, sin la menor consideración por lo que representa el agua. ¿Qué problema tan menudo tenemos, Lalo? No sé por dónde empezar en cuanto a las soluciones. Hay que regular mucho, hay que olvidarnos de lo político, de lo electorero y también de los periodos y trabajar en proyectos de mediano y de largo aliento ya, ¿no? Es una primera conclusión. Claro, mira, yo me iría primero por el conocimiento. El conocimiento es la base fundamental para poder llevar a cabo acciones que traigan beneficios. Y hoy desconocemos realmente cuántos litros o cuántos metros cúbicos consumimos en la industria, en el campo, en la casa. No todas las ciudades de nuestro hermoso país tienen medidores, entonces realmente no sabemos cuánto estamos consumiendo. Entonces, en algunas ciudades las hay, en otras ciudades no las hay. Cuando quieren poner el tema del medidor, la ciudadanía se opone, pero luego se queja de lo que le están cobrando, de al tanteo. ¿Por qué? Pues porque tienes tantos metros cuadrados, no importa si vive una persona o vivan 10, pagan a final de cuentas lo mismo, y esto pues tampoco es justo para esa persona que vive solo que para su vecino que vive una familia de 4, 5, 6 personas y pagan exactamente lo mismo de agua. Entonces, si no sabemos realmente cuánto en metros cúbicos está consumiendo cada una de las partes involucradas en el problema del agua, muy difícilmente se van a poder llevar a cabo acciones verdaderamente eficientes, eficaces y efectivas que busquen revertir este serio problema del agua, Víctor. Claro, fíjate, tenía aquí el dato que el consumo de agua varía, claro que varía de acuerdo a la ciudad, varía mucho. En promedio una persona, un hogar puede consumir desde 20 litros hasta 2,000 litros, dependiendo si tienes jardín o no en tu casa, y ahí también va variando el precio. Pero es una cifra en la que es cierto, no se ponen de acuerdo. Como también el costo real del agua. Sí me queda claro que pagamos muy poco lo que realmente vale el agua, sobre todo cuando tomas en cuenta lo que pagas por el agua embotellada, te das cuenta lo que cuesta realmente el agua en tu casa, y es poco, es un precio muy bajo. En fin, es un problema que merece más análisis, mi querido Lalo, pero pues el tiempo nos gana. Me quedo con las reflexiones que hiciste y te las agradezco mucho. Gracias a ti, Víctor. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias a usted por habernos acompañado aquí en el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl